Hoy en día, hermanos, es muy importante la identidad, el conocer a las personas, saber quién alguien es en la sociedad y el reconocerles ayuda a relacionarnos con las personas entre sí. Y para conocer de alguien, hoy en día es muy fácil. Podemos acceder al Facebook, al Instagram o alguna red social y ver qué es lo que esta persona está publicando y podemos conocer unos detalles de ella, sus gustos. Hay otras formas de conocer a las personas por medio de las identificaciones. El IFE nos puede dar información como dónde vive, qué edad tiene, entre otras cosas. También podemos conocer, identificar a alguien por medio de la narración de alguien que nos está describiendo las características de otra persona. Y una de mis favoritas, conocer a alguien al platicar, al estar uno a uno con esa persona y ver qué sale de su boca. Pues lo que sale de su boca es lo que hay en su corazón. Y eso es lo que hemos estado viendo. Como Jesús, el Hijo del Hombre, hemos visto aquí en Marcos que se ha mostrado a su pueblo y sin embargo nadie ha creído a este rey, nadie ha creído a este Señor. En estos 57 versículos que hemos visto, el siervo se ha revelado. Y la antigua sociedad, el antiguo Israel de ese tiempo no le reconoció a este mensajero, a aquel que el Padre había dicho que sentaría a su diestra, que estaría en su presencia. Este mensajero que había anunciado las buenas nuevas de que el reino había llegado, no prestaron, no escucharon a la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Cerraron sus oídos y no vieron cómo este siervo fue tentado por Satanás en el desierto. Sí, aquel que nuestras almas las tenía sometidas, hechas pedazos. Este hombre fue tentado por él y prevaleció. Prevaleció el segundo Adán, cuando el primer Adán ya había visto, codiciado y tomado. Había pecado, había desobedecido a la instrucción que Dios le había dado. Y por ende había sido desechado, quitado del huerto del Edén. Y este segundo Adán, que descendió desde los cielos, ¿para qué? Descendió desde los cielos para anunciar el reino. Todo el Antiguo Testamento habla de él. Y estos hombres no se percataban quién estaba, quién caminaba, quién hablaba a ellos. Él mostró su poder, Él mostró su autoridad, sacó espíritus inmundos. Su misericordia al llamar y sanar. Tremenda bella gracia que vimos la semana pasada, que Él perdonaba pecados. Sí, un atributo exclusivo, resplandeciente, más fuerte que 1000 soles, que solamente Dios posee. Jesús, el siervo, había mostrado credenciales de que Él era el Mesías, el prometido. Aquel profeta al cual el pueblo debía prestar atención. Pues todo aquel que no prestara atención a él sería totalmente destruido de entre el pueblo, sacado. Eso lo vemos en Hechos 3:22 nos dice. Quien no encontrara esta agua de vida sería totalmente sediento, sin esperanza, quedaría desierto en la soledad de su alma. Vemos en Isaías 59:20 que se nos promete y vendrá un Redentor a Sión, el Mesías profetizado. Así como Él, Dios, había sacado a su pueblo de Egipto, Él libraría ahora a su Israel espiritual de los profundos infiernos que arrasaban las vidas de sus escogidos. Por ello, hermanos, hoy estaremos estudiando al siervo que tiene potestad y como tú y yo debemos obedecerle a él. Estaremos viendo estos versículos en 3 puntos. El vocero,
Punto número 1, del versículo 13 al 14. Punto número 2, el médico, del versículo 15 al 17. Y el punto número 3, el novio, versículo 18 al 20. Número 1, el vocero. 2, el médico. 3, el novio. Punto número 1, el vocero. Aquí podemos ver en el versículo 13 a nuestro protagonista, a nuestro héroe, a nuestro Salvador, que él al parecer sigue en Capernaum, este lugar que él escogió como base. Dice, y salió de nuevo a la orilla del mar, algo que era costumbre para él, y toma la decisión de ir en dirección hacia el mar de Galilea. Él seguía predicando, y ante tanta multitud que le seguía, solo un lugar abierto podía mantener a tantos. Toda la multitud venía a él, y él les enseñaba. La doctrina de Cristo es vida, es vitalizadora, sí, y donde quiera que sea proclamada, es digna de que tú y yo vayamos y la escuchemos. Así como Juan predicaba en el desierto y la gente iba a escucharle, nosotros también debemos estar donde la palabra sana, la ley no adulterada, sea proclamada. Cuando hoy en día un mensajero está consciente de su trabajo, de su objetivo, su misión, sabe que él, paquete que le den, carta que le den, mandado que le den, él tiene que asegurarse de que éste llegue a su destino. Jesús tenía claro su misión. El siervo Jesús sabía que era el representante del rey. Siendo rey, se humanó. Pero este rey no fue reconocido. No le conocían. Por ello, Jesús enseñaba. Por ello, Jesús explicaba las palabras. ¿Para qué? Porque la palabra hablaba de él, para que estas personas conocieran quién era él en verdad. De que él era aquel que traería paz, unificaría al pueblo con Dios, que él reinaría. Pero estas personas no lo pudieron ver, al igual que hoy en la actualidad. Muchos niegan a Jesús. Muchos niegan su existencia. Muchos niegan su deidad. Otros niegan que él fue hombre. Hay muchos que dicen que él fue un gran maestro, que él fue una buena persona, que él fue un revolucionario. Sí, pero no toman a Jesús como el Salvador y Mesías. Toda multitud le seguía. Él destilaba santidad. Él era diferente. Al igual que tú y yo hoy. ¿Qué queremos? Queremos a nuestros oídos aquello que es diferente. Él lo tenía. Ellos eran pecadores, él no, era el Santo de Israel. Todos se acercaban a escuchar su mensaje, pero no muchos se quebrantaban, no muchos se rendían ante él, no muchos le contemplaban como Señor y Salvador. Versículo 14, y al pasar dice, Jesús vio a Leví. Jesús ya había dejado aquí en este momento atrás el mar de Galilea y él caminaba, él pasaba al norte de Capernaum. Y se encuentra en un camino, en una ruta transitada. Sí, pues vemos que llega a donde se encontraba una oficina de tributos. ¿Por qué? Porque se encuentra con Leví. Y vemos que nos dice en los siguientes versículos que Leví era un recaudador de impuestos. Estos lugares habían sido puestos con el fin de recaudar impuestos sobre el transporte. Los que pasaban por ahí se les cobraba. Esta ruta entonces era muy solicitada, muy transitada. Los recaudadores de impuestos estaban, por así decirlo, como nosotros escuchamos, buscando la chuleta. Como hoy en día vemos esos tránsitos que a veces se esconden y se ubican en ciertos lugares estratégicos, cumpliendo su labor, sí, algunos de ellos, algunos de otros no. De igual manera, así estos publicanos, estos cobradores, estaban
a la espera de aquellos que transitaran por ahí para cobrarles. Aquí vemos un detalle muy hermoso que nos muestra y no deja pasar por alto Marcos. Dijo, y vio a Leví. Vio. ¿Quién vio? Puedes checar en tu Biblia. ¿Quién vio a quién? Jesús, el siervo. Es Él quien puso su mirada en ti. También, al igual que a Leví. Tú no volteaste a ver a Jesús. Yo no volteé a mirar a Jesús. No podíamos ni siquiera levantar nuestro rostro. Estábamos totalmente tapados en el fango del pecado, en la impiedad de nuestras vidas, en la oscuridad. No podíamos ver. El peso del pecado era devastador sobre nosotros. Pero su gracia, Él miró, Él tomó el primer paso, Él nos vio. Bendita gracia de nuestro Dios, sola gracia, inmerecido era Leví, de que Jesús pusiera su mirada en él, al igual que tú y que yo, viles pecadores. Para entender un poco más de esto, ¿quiénes eran aquellos cobradores de impuestos de aquellos tiempos? Estas personas eran consideradas como traidores, pues bien sabemos que si hay alguien que está pagando tributo es porque hay dos estados, uno que está en servidumbre y uno que se está enseñoreando sobre ellos. Sabemos que los romanos estaban y tenían sometidos al pueblo de Israel, dominaban en esa área. Y toda la mercancía, todo lo que se trasladaba, tenían que pagar un tributo. Por ello, los judíos detestaban a estos hombres, a estos traidores de la patria, pues se habían vendido a sus enemigos, habían puesto sus servicios a ellos, al pueblo que subyugaba al pueblo de Dios. Eran considerados tan bajos en la escala social comparados con una prostituta. Eran la escoria del pueblo. Imagínate, para que un judío hubiese tomado este cargo, este empleo, muestra y dice mucho de su vida y de su misión. Solo un hombre lleno de extravagancia y joven tomaría un cargo así. Y sin embargo, esto no importó. El maestro pone sus ojos en este joven, en este hombre. Él ve a un pecador que al trabajar en esta área, lo más probable es que fuese codicioso, corrupto, engañador, amante del dinero. ¿Te suena? Tal vez eres tú también. Alguien que ya había hecho de las suyas, obtenido beneficios por medio del puesto en el cual se encontraba. Pese a esto, él lo vio y vio a un hombre perdido, a un hombre viviendo en su vacío existencial, un hombre necesitado de libertad, el siervo, el vocero de Dios, que trascendió hasta las profundidades de la tierra. Este hombre, Jesús, se dirigió a Leví, lo miró directamente y se dirigió a él y exclamó con total potestad, diciendo, sígueme, sígueme. Esta no fue cualquier palabra, hermanos. Es un imperativo, es una instrucción, es una ordenanza para cumplir. Él estaba diciendo esto a Leví, sígueme. Era una convocación que no podía ser rechazada, más que una invitación. Le estaba diciendo, le estaba proponiendo a Leví que se uniera a su equipo, que fuera su discípulo, que fuera instruido por el maestro, que fuera su pupilo, que dejara todo, su trabajo, sus ganancias, sus futuras riquezas y sobre todo sus pecados. A lo cual tú y yo, imagínate encontrarte en esta situación, que Jesús te dijera en ese momento con tanto dinero, con tanto poder, y te dijera, sígueme. Lo más probable es que estarías sudando, no sabías qué hacer, dudando.
¿Dejar tus ingresos? ¿Tu comodidad? ¿Dejar lo que sabemos, lo que conocemos? ¿Abandonar la aparente abundancia? Pero este hombre no titubeó. Me imagino a un Leví siendo tocado por dentro por la mano dulce, delicada, tierna y llena de amor del Espíritu Santo, convenciéndole de pecado, pudiendo ver sus faltas, su necesidad del perdón y siendo atravesado por la palabra que Jesús le había dicho. El Espíritu Santo rompiendo toda dureza del corazón, dando vida a lo muerto, ya que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el estado natural del ser humano. Y Leví no era la excepción. Pecaba porque era pecador como nosotros. Pero su corazón fue transformado. Su corazón fue hecho a carne, capaz ahora de escuchar las palabras del Señor, del vocero de Dios, de entenderlas. Estas palabras que él recibió. Se alzó derecho, podemos imaginar, convencido, sin dudas. Se levantó. ¿Y qué sucedió? ¿Fue a hablar acaso con su jefe? ¿Fue a ver a su familia? ¿Fue a pedirle permiso a su esposa? ¿Fue a ver qué dirían sus amigos? Le siguió, sin levantar interrogantes, sin defensa alguna ni confrontación o contradicción. Le siguió, caminó con él. Y lo más importante, fue salvo. ¿Qué sucedió? Podemos ver el llamado externo de Jesús que realiza diciendo, sígueme, que va con tanta misericordia y compasión a esa alma. Y de igual manera, así como se refirió a Leví, hoy, amigo mío, tú que escuchas, Jesús te habla a ti y te dice, sígueme. Te dice, sígueme. Así como a Leví le dijo, te quiero bendecir, te quiero apartar de tus iniquidades. Ven conmigo. No es un partido político quien hoy te llama, no es un club social. Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Solamente el único que te puede rescatar, que me puede rescatar a mí de nuestra vana manera de vivir. El encarnado, el unigénito. No hay negociaciones en esto. No hay nada de por medio. No hay un estira, no hay un jala. Es radical, es drástico, es riguroso el cambio. Es seguirle a Él, tomando tu cruz, negándote a ti mismo y siguiéndole a Él en obediencia. Él obedeció. Él obedeció. Nuevamente, Jesús te dice, te quiero a ti. Te quiero a ti. Y de igual manera repito las palabras de Jesús. Sígueme, sígueme, te dice, te quiero a ti. Te quiero salvar de tus pecados. Te quiero conmigo para reinar. Ven conmigo. ¿No ves que te amo? Escucha mi voz, oh oveja mía. Soy tu buen pastor, sígueme, sacrifiqué a mi hijo por ti. Ven, arrepiéntete de tus pecados, confiesa y cree en Él. Camina conmigo, te dice Jesús. Camina con Él. Porque, oh, amigo, si tú no te arrepientes, la palabra de Dios dice que es terrible, es horroroso caer en manos del Dios vivo. Nadie, créeme que nadie sabe lo que se espera. Y si quieres ver tan solo algo de lo que Dios puede hacer por castigo, mira la cruz por lo que hizo con su Hijo, aplastándole por los pecados de su pueblo. Poderoso el vocero te puede salvar, te salva más bien. Y al cielo Él hoy te llama. Son las bellas palabras de vida que Él te trae a ti hoy.
Hoy en día nosotros como alumnos interesados en aprender algo, nosotros vamos en busca de alguien que nos instruya, que nos enseñe, que nos explique, para poder obtener algún beneficio en nuestras vidas. Pero aquí por otro lado vemos que el maestro, el siervo, el Señor, el Rey, es quien viene y quien busca. No importa qué tan sucio estés, no importa tus pecados, no importan tus manchas, no importan las heridas de tu pecado, de tu pasado, no importa qué tan roto pienses que estás. Si haces caso al llamado afectuoso de Jesús, solo Él es capaz de vivificar tu espíritu reprobable y modificar cada facultad de tu área que necesite ser transformada día en día para su gloria. De blanco a negro a color, Él te puede cambiar. De amargura y hiel a gozo. De condenación a justicia, revestido por lo que Cristo conquistó. De esclavitud a libertad y de maldición a bendición. Él lo puede hacer, pues Él lo hizo con un cobrador de impuestos, con un publicano. Y este hombre de quien estamos hablando, de este Leví, es nada más y nada menos que aquel hombre que escribió un libro que Dios ha utilizado para transformar vidas. Un libro que contiene 28 capítulos. Un libro que habla y relata y testifica de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Este hombre, Leví, es aquel que tú y yo conocemos como Mateo. Este hombre que fue obediente. No importó lo que vendría, no importaba el futuro. Él estaba convencido de que Jesús había traído salvación a su vida. No importa, hermanos, lo que podamos sufrir ahora, si es que la salvación de Cristo ha llegado a nuestros corazones. ¿O nos creemos más dignos que Cristo, que sufrió y que padeció? Pablo, Job, perdóname, no somos nada. Y nos ha dado todo en Cristo Jesús. Su salvación, hermanos, hagamos caso al llamado. Sigamos a nuestro Salvador, a ese vocero que se ha humillado al venir a vivir a este mundo en cuerpo de carne, pero sin pecado, a traer el mensaje necesario para tu vida y mi vida. Los voceros hoy en día, aquellos que dan las noticias, que notifican, hacen lo que quieren con la verdad y la falsifican. Nos dan a tole con el dedo. Pero el vocero, el enviado del Padre, anuncia salvación verdadera para ti hoy. Este es Jesús, que con potestad hoy te llama. Cuando conoces a una persona muy importante, alguien de tu agrado, algún jefe, algún gran amigo, tratas de acogerlos, tratas de recibirles en tu casa, tratas de pasar tiempo con ellos y especialmente si han hecho algún favor a tu vida, tratas de recompensar de la mejor manera. Y punto número 2, estaremos hablando de el médico, versículo 15 al 17. El gozo había llegado a la vida de Leví. Leví estaba siguiendo a Jesús y quería atenderle de la mejor manera, invitó a Jesús a su casa para atenderle. Movido por el supremo gozo, por el tesoro del cielo, por esa perla preciosa, quería atenderle. Al igual que tú y que yo, ¿verdad? Hoy en día, que somos salvos y ese gozo permanece en nosotros. ¿Y qué queremos? Que todo el mundo conozca a aquel que nos salvó.
Así que Leví, muy feliz y muy contento, ofrece un banquete de agradecimiento. Y en el versículo 15 vemos, sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Jesús, el Rey, aquel anunciado en el Antiguo Testamento, había hecho su entrada en la tierra. Nadie le reconoció, nadie puso sus ojos en él. Mucho menos le honraron como Señor. El Salvador, el majestuoso, el poderoso, el lugar de mantenerse y estar sentado en su trono, recibiendo la majestad de los ángeles cantar, vino a esta tierra y se sentó a la mesa con pecadores, a aquellos que eran detestados, maldecidos, reprochados, pecadores. Esto es normal. ¿Por qué? Porque Leví, siendo pecador y publicano y ofreciendo este banquete y queriendo que todos conocieran de su Salvador, ¿a quién invitaría? No invitaría a maestros, no invitaría a gobernantes, invitaría a los que él conoce. Invitó a pecadores, recaudadores de impuestos. Y esto fue lo que hizo él. Más aparte aquellos que habían seguido a Jesús, muchos por conciencia y otros por curiosidad, pero les seguían. Actualmente, Jesús hoy ha invitado a la mesa del Rey a que disfrutes de sus bendiciones, de sus beneficios. Pero ¿a quiénes ha invitado? Dice 1 Corintios que Él ha escogido de los necios del mundo, de los débiles, de lo vil y de lo despreciable, de lo despreciado, para que el mundo no se gloríe. Los reyes, los fuertes, los gobernantes, los poderosos, Él está en contra de ellos, dice la palabra, porque ellos se han ensoberbecido en contra del Creador. Al ver los escribas de los fariseos, versículo 16, que Él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué Él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Nuevamente tenemos a estos hombres, escribas, a los expertos de la ley que pertenecían a ese grupo influyente, religioso, político, y observaron, no vieron, observaron. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían su mirada, que tenían totalmente atención sobre lo que Jesús hacía. ¿De una manera buena? Veamos. Observaron que consumía alimentos con los pecadores. Y ellos odiaban a los pecadores. No creían que ellos merecían misericordia y directamente fueron con los discípulos y queriendo ellos hacer mal, queriendo ellos opacar intensamente y astutamente, fueron a cuestionar lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Así como la serpiente fue a cuestionar a Eva la instrucción que Dios le había dado. Querían desestimar el acto de Jesús al estar con esa gente reprobada y querían desaprobarle frente a sus discípulos. ¿Puedes creer esto? Obviamente estos religiosos que se sabían la Biblia de la A a la Z y de la Z a la A, sabían y conocían Proverbios 4:14, que dice, no entres en la senda de los impíos y vayas por el camino de los malvados. También a lo mejor se te viene a la mente Salmos 1:1, que tú y yo conocemos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Ellos lo conocían. Jesús
entraba con malvados, andaba con ellos. Y al escuchar esto, si es bienaventurado el hombre que no anda con ellos, entonces es un hombre reprobado, malicioso. Según los escribas, juzgaban y juzgaban erróneamente, pues estaban atentando ante la santidad y diciendo que moralmente carecía de entendimiento. Y sí, es cierto que Jesús anduvo con la gente inmunda, que confían en la confusión, que hablan falsedades, que consiguen maldad y dan a luz iniquidad. Jesús anduvo con ellos. No obstante, no quiere decir esto que Él pecara y fuera partícipe de sus pecados. Sabemos que Él es el Santo. Él estaba haciendo luz, estaba alumbrando, permanecía a su cometido sin salirse, siendo fiel al encargo del Dios Padre que había depositado sobre Él. Venía a revelarnos la verdad que no podíamos comprender, a mostrarnos esa luz. Ante esta crítica de estos hombres, que ellos creían tener la verdad, eran los religiosos de ese momento, creían que estaban bien. Pero vemos que el Señor de manera autoritativa, con toda potestad, se dirige a estos hombres, aparentemente sanos, con vista corta y ciegos. Les explica y les dice, versículo 17, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los médicos actualmente, ¿cómo crees que están? ¿Vacíos o llenos? Tan solo aquellos que sabemos de nuestro doctor Pastor Perales, y hemos visto que tiene la fila llena. ¿De quiénes tú crees? ¿De aquellos fuertes? ¿De aquellos valientes? ¿De aquellos que se creen en un estado bien? No. Tiene una fila larga de enfermos. De enfermos. Y hoy más que nada, hoy especialmente, nadie sano creo que quiere presentarse en una clínica o en un hospital. Nadie sano. Los médicos hoy tratan de hacer la famosa vacuna. Rusia, que lleva la ventaja al parecer, Estados Unidos, que le está haciendo competencia, China, que no se quiere dejar, México teniendo a Gatell. Pero ninguno de estos médicos se puede comparar con el médico de médicos, con el doctor de doctores, aquel que salva almas de la furia de la ira de Dios por la rebeldía del hombre ante su Creador. Y aquí demuestra la sincera respuesta. Jesús, esos hombres les dice, ¿a quién va dirigido Él? ¿A quién va dirigido el precioso evangelio de paz, la buena nueva de salvación? Y viéndoles a ellos cara a cara les explica, Cristo vino a llamar a pecadores, a enfermos, a desahuciados, a las personas que están conscientes de su mal, de su pecado. Solamente estas personas buscan al médico y solamente estas personas hacen caso a las instrucciones del médico. ¿Por qué? ¿Por un día más? ¿Por un minuto más? ¿Por un segundo más? Harán lo que sea. Porque tú y yo no hacemos lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas el publicano? Indignamente se sentía avergonzado por su pecado. Ni siquiera quería levantar su mirada. Y se acercó, reconociendo su pecado, reconociendo el dolor, la ofensa ante su Creador, ante su Dios. Y fue justificado. El que reconoció su maldad y su podredumbre, su corrosión, su corruptividad que tenía en su ser. Tú dirás, bueno,
Yo no necesito de nadie. Yo no necesito de médicos. Yo no necesito vacunas. Yo no necesito vitaminas. No necesito nada. Y lo más probable es que seas también como estos religiosos que apuntaron con su digno corazón, que se vio reflejado en la mano levantada en contra de aquel que era puro y que la acusaron. Tú como ellos puedas creer que su condición era limpia y que ellos podían atacar, que ellos podían señalar. Pero la Escritura nos muestra la realidad tuya y mía. Jesús no vino a llamar a justos. Jesús no vino a llamar a justos. Vino a llamar a pecadores. ¿Por qué crees que no vino a llamar a justos? ¿Te has hecho la pregunta? Primero que nada, porque este tipo de hombres no existen. Todo hombre es pecador. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay hombre que delante de Dios sea bueno por sí mismo. Y te han dicho que eres bueno por tus obras, que te han dicho que eres bueno, tan solo fíjate en tus pensamientos, fíjate en tus acciones, fíjate en tus actitudes, fíjate en lo que sale de tus labios. Todo es aborrecible. ¿No te das cuenta que hoy es un milagro de Dios que hayas abierto tus ojos? Tus pecados son severos y son condenables por el Dios justo. Y no dejará por inocente al culpable, a todo aquel que ha quebrantado la ley moral de Él. Eso es lo que somos. Eso es lo que es la humanidad ante Dios. Culpable, indigna, pecadora. Dios dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Dios dijo, hasta aquí el mar. Y el mar obedeció. Pero cuando Dios se dirigió al hombre, el hombre le dio la espalda a Dios, crujió sus dientes contra Dios, empuñó su mano y desobedeció, se endureció y se rebeló en contra de su Hacedor. Y esto es lo que ha pasado contigo y conmigo. Y de igual manera, si no consideramos este mensaje, seguiremos crujiendo nuestros labios, nuestros dientes en el lugar de tormento, pues es aquello que merecemos por nuestros pecados, es la paga por cada uno de ellos. Y sufrirás y arderás. Pero para esto vino Jesús, para anunciarte su salvación. Que hay esperanza en el Rey de Reyes, en el Rey de los judíos. Nuestro Señor ha sido tolerante para con nosotros, para con este mundo, y tú lo puedes ver. Mas un día vendrá con poder, con victoria. Él vendrá desde los cielos a juzgar a vivos y a muertos respecto a sus caminos. ¿Dónde te encontrarás tú? ¿Con los condenados o con aquellos salvados por gracia? Jesucristo para esto vino al mundo, para salvar, para venir a dar su vida en rescate por muchos. Su perfecta obediencia, activa y pasiva, logró su santidad, la justicia que ahora es imputada a aquellos que creen en Él, a aquellos que se arrepienten. Su muerte en la cruz, su sangre derramada es vida, es aliento de vida a nuestras vidas inmerecedoras. Ingratos somos, hermanos, ante tal misericordia, ante tal bondad. Arrepiéntete, tú que no lo has hecho. Arrepiéntete de tus pecados. Busca a Cristo hoy. Búscale hoy. Ve tu condición realmente. Ve lo que hay en ti y corre al médico que puede sanarte. Deja tú el COVID de tus pecados que son asquerosos ante Él. Cree en el Hijo del Hombre.
Apártate de todo mal camino, sigue el bien, haz misericordia, ámale y camina con Él. Los religiosos tenían miedo de entrar con los pecadores. Sus vidas no habían sido renovadas, eran puramente, pero sus corazones estaban apartados del Dios verdadero. Jesús no le importó esto, no le importó entrar en cueva de áspides, cueva de serpientes, para sanarles, para transformarles. El Salvador entró al Egipto y no tenía miedo. Su corazón estaba confiado, afirmado y establecido en la obediencia de amor a su Padre. Su gozo era la voluntad de aquel que lo había enviado. Y así como nuestro Maestro, como este Señor, tú y yo, hermanos, vayamos en búsqueda de aquellos pecadores que aún no conocen de nuestro Salvador. Ejemplo tenemos, sigamos. Pues tú que te has arrepentido, tú que has creído, el nombre de Cristo está sobre ti. Anuncia el Evangelio a aquellos que están desesperados, a aquellos que están inabordables, imposibles, expulsados, a aquellos debilitados, a aquellos moribundos. Seamos discípulos y hagamos discípulos. Hagamos trabajo de evangelista. Anunciemos las buenas nuevas. Estos hombres religiosos, por más que querían encontrar pecado en nuestro Señor, nada. Él es perfecto. Él es invencible. No lo encontraron. Y obviamente estaban totalmente en desacuerdo con Él. Y solamente sus lenguas podían estar mordiéndose del coraje y del rencor. Pero estos hombres tercos, insensatos, vemos que ponen sus ojos nuevamente en algo para tratar de mover allí, para tratar de encontrar algún error, alguna falla en Cristo. Punto número 3. Jesús el novio. Versículo 18. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Marcos aquí nos muestra y nos dice que había dos grupos que estaban ayunando, el de Juan y el de los fariseos. Y la interrogativa de esos escribas era de: Jesús, ¿qué está pasando? ¿Por qué tus discípulos no están ayunando? Primero que nada, establezcamos qué es el ayuno y la importancia que tenía para los judíos. El ayuno era abstenerse de ingerir alimentos. Era dejar al lado el alimento durante un periodo de tiempo en el que el creyente procura conocer a Dios. ¿Mediante qué? Una experiencia íntima y profunda. Se realiza ante Dios de una manera privada, en devoción personal. El ayuno se hace con un fin de buscar más de Él, de profundizar mediante oración continua, a fin de conocer la mente del Señor, conocer su voluntad. Entonces, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué el escándalo de esta pregunta? Los fariseos no querían creer quién era Jesús, en lo que hemos visto. Seguían escépticos ante la verdad y seguían atacando su ministerio. Querían desacreditarle. Y surge el tema del ayuno. No encontraron ninguna otra forma. Dijeron: por aquí podemos pegarle. Hagamos el intento. Les estaban los escribas tratando de enseñar al maestro, al dador de la ley, y le estaban tratando de convencer de algo mejor. De que en lugar de juntarse con este tipo de personas, los pecadores y los publicanos, que en lugar de comer con ellos y beber con ellos, ¿por qué Jesús no ayunaba? ¿Por qué no vivía una vida piadosa según ellos? Y obviamente esos hombres estaban hablando hipócritamente. Sabemos que no escucharon a Juan,
al ejemplo que ellos están poniendo, porque en Mateo 11, del 18 al 19 se nos dice la palabra, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene demonio. Y vino el Hijo del Hombre que come y que bebe y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Estos hombres de ninguna manera querían aceptar la verdad, ni de Juan ni de Jesús. Estaban totalmente cerrados, negados a esto. Su incredulidad, al igual que hoy, la incredulidad dominaba y endurecía sus corazones. No creían la identidad de este hombre diferente a todos los demás. El ayuno para los judíos era algo obligatorio solamente en los días de expiación, cuando confesaban sus pecados. Pero para muchos eso era una práctica regular, que tenía reconocimiento social y era un indicador que servía para ellos medir su espiritualidad. El ayuno como nuestro servicio, nosotros, hacia Dios, tiene que ser con las motivaciones correctas. Si no, es totalmente una pérdida de tiempo y solamente darás hambre a tu cuerpo y dañarás. Motivaciones incorrectas que vemos en la escritura sobre el ayuno, Hechos 23, 21. Gente que quería matar y se abstuvo de comer. Otras escrituras, gente que quiere ser superior a los demás y se abstiene de comer. Y tal vez la peor de todas, la más severa, que los fariseos planteaban esta acción como una buena obra que les podría llevar a alcanzar la salvación. Nuevamente, la parábola de Lucas 18, de 9 al 18, el publicano y el fariseo. Como uno entra en vergüenza, como mencioné hace rato, y el fariseo entra totalmente en audacia, vestida totalmente de vanidad, pues sus argumentos al presentarse ante el Dios Santo y él reclamando ser merecedor de justicia, era por sus buenas obras. Y entre esas buenas obras, él menciona el ayuno. Él presumía la práctica que 2 veces por semana lo hacía. Él pensaba que su termómetro espiritual estaba al máximo, estaba caliente, estaba desbordando. Pero era todo lo contrario, más frío que una noche en el desierto, más lejano de Dios que del sur al norte. Todo no servía de nada lo que este hombre estaba haciendo. En este punto del ayuno, ya que estamos viendo este tema, ¿cuáles razones serían buenas para que tú y yo hoy ayunáramos? Tan solo mencionando 2. El ayuno es bueno para negarnos y humillarnos en arrepentimiento por nuestras transgresiones, iniquidades, sufrir, dolernos por lo que hemos hecho, por lo que hemos ofendido día a día, tristemente, a aquel que dio su vida por nosotros. Ejemplos de ello estudiamos Nehemías 9, versículo 1 y 2. Y también estudiamos Jonás, capítulo 3, versículo 5. Ahí puedes ver cómo esos hombres se duelen por el pecado que han cometido. Y 2, poder depender de Dios más en esas ocasiones especiales donde necesitas dirección, claridad en algún tema y te alejas de todo aquello que te distrae. Versículo 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen el novio con ellos, no pueden ayunar. Aquí Jesús contesta por qué sus discípulos no lo hacían. En base a esta metáfora, el ayuno estaba ligado a la pena, al luto, debido al pecado. Pero en ese momento, el Mesías,
El rey había llegado, estaba con ellos, era ocasión de gozo, de placer, de satisfacción. Vayamos a Lucas 15. Si Jesús el Rey estaba allí, llegase tan solo a hacer poco. Lucas 15 nos dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos, a los vecinos, y diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué había sucedido? Gozo por doquier, gozo desbordante. Jesús, la presencia de Dios estaba allí en ese lugar, en esa casa, con esos publicanos, celebrando, festejando. Y si esto fuera poco, una oveja perdida había sido encontrada. Jesús había ido a encontrar a Leví, a traerlo a su pueblo, a hacerlo suyo. Había gozo, había alegría, era una fiesta. Y también Jesús, al decir estas palabras, en versículo 19, también declara una verdad tan asombrosa. Dios al pueblo de Israel muchas ocasiones se dirige a ellos como el esposo. Eso lo puedes checar en Isaías 62:5. Es hermoso, búscalo. Jesús aquí está diciendo que Él es ese esposo, ese novio que Israel estaba esperando. Él era este novio que con potestad llegó a traer justicia, a traer resplandor, a traer salvación, a encender luz como se enciende la antorcha. Él era ese novio que traería redención a su pueblo, su iglesia. La haría propiedad suya para su deleite. Pues Cristo, el novio, en Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. ¿Tú crees que hoy en día tú y yo deberíamos, los cristianos, ayunar? ¿Qué dice versículo 20? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Claro que sí, Jesús lo dice. Jesús lo dice y lo afirma. Que en aquel momento Él sería quitado. Y sí, fue quitado de sus discípulos. Pasó la muerte. Pasó antes que eso el calvario terrible que tú y yo merecíamos. Murió en esa cruz, en ese madero, por amor a sus escogidos. Mas siendo el Señor y el Rey, siendo impecable, siendo victorioso, conquistador, derrotó a la muerte, deshaciéndola, como cortar un papel en 1000 pedazos. Pero aquí, más que mencionar su muerte y esa separación, anuncia la ascensión. La ascensión donde ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de nuestro Dios, gobernando, sentado poderosamente, victoriosamente presidiendo y triunfantemente satisfecho por lo que ha logrado. En el presente, hoy, ayunar es una herramienta para piedad, para acercarnos, para que nuestra relación sea más profunda con Él, más plena. ¿Quieres una mejor relación con Dios? Intenta el ayuno con las motivaciones correctas.
y verás su voluntad, verás su verdad. Ahora, si Él es el novio, si Él es el esposo, tú y yo, el pueblo de Él, como su novia, esperemos fielmente a nuestro Señor. Él viene pronto. Demos la gloria a Él. Pronto vendrán las bodas del Cordero y preparados tú y yo debemos estar. No sabemos cuándo Él llegará. Cristo dijo, velad, orad, no entren en tentación. Podemos anexar, ayunar, pues limpio de pecado, tú y yo debemos estar. Mi oración para terminar, hermanos, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Que cada uno de ustedes hoy puedan identificar al vocero que les llama, que proclama el año favorable del Señor, que proclama libertad a los cautivos, que puedan identificar a este médico que está dispuesto a vendar a los quebrantados de corazón, que puedan identificar al novio prometido que, dice la palabra, en un acceso de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Amigo, tú que escuchas esto, ven a Cristo. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados y confía en Él como tu Salvador. Amada iglesia, por todo esto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Seamos obedientes, ya que gratuitamente en su potestad se nos ha concedido reconocer la identidad de Cristo como nuestro Salvador. Recuerda, iglesia, vive para maximizar su gloria. Sobre todo, adora a Dios, atesora a Cristo y vive en su Santo Espíritu. Oremos. Padre, bendito eres. Gracias te damos, Señor, porque has mandado a tu Hijo, el unigénito, para venirnos a mostrar el camino a salvación. Gracias porque Él vino como vocero a proclamar, a ser fielmente a la verdad. Gracias porque Él vino como médico a curar nuestras heridas, a curar nuestro ser de ese veneno del pecado que mataba a nuestro ser y nos condenaba. Y gracias porque Él vino como ese novio prometido que vendrá nuevamente como esposo a tomar a su iglesia, a su pueblo, para su deleite y su propiedad. Gracias, Señor, porque indignos somos, pero todo nos lo has dado en tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias por tu don inefable. Bendito eres, Señor. Gracias por este tiempo. Amén. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para 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 él,